Y todo perfecto. Bárbaro. Bueno, mientras se terminan de sumar algunos, yo les quiero primero agradecer a ustedes por haberse conectado y agradecerles a Marni y a César por estar hoy acá. Esta es una charla del ciclo, digamos, de los bootcamp. Lo que tienen los bootcamp es que tanto el de marketing digital como el de plan de medios digitales, trabajamos con clientes reales y desde el principio del bootcamp conseguimos un proyecto de un cliente y la última clase es la presentación del proyecto. Durante todo el curso tenemos a distintos especialistas que van tocando los distintos temas. Dos de esos especialistas son Marni y César. La verdad estamos muy contentos de poder contar con ellos. Y justamente el tema que ven en los bootcamp o que dictan ellos es, bueno, todo el tema de data y qué medir, cómo medir, digamos, y cómo sacar o interpretar los datos desde el punto de vista estratégico. Así que en base a las charlas, a las preguntas que recibimos en los cursos, surgió la idea de hacer esta cápsula, si se quiere, para poner un nombre moderno, que es, bueno, un tema que es cómo crear un dashboard, es decir, cómo tener un tablero de control de las principales métricas. Así que, bueno, los voy a dejar a César y a Martín que se presenten. Y las preguntas, la idea de la charla es la siguiente. Va a haber una primera parte de presentación donde ellos van a compartir los aprendizajes, los consejos, los tips, las mejores prácticas de cómo crear un dashboard. Y les sugeriría que si tienen preguntas las vayan haciendo por el chat. Y nada, al final de la charla vamos a ir tocando las preguntas y respondiéndolas. Así que de vuelta, gracias Marni, gracias César, gracias a ustedes y cuando quieran podemos arrancar. Buenísimo, Bernie. Voy a ir sacando la música que nos acompaña de fondo. Ahí denme un segundito que la saco del todo. Y bueno, como dijo Bernie, les damos la bienvenida a todos y gracias por sumarse, por conectarse en este ratito que vamos a estar contándoles una especie de apartado de lo que solemos dar en los cursos de marketing digital y de plan de medios. Nos presentamos primero. Yo soy Martín Carniglia, soy Executive Director de Data y Marketing Sciences en RGA. RGA es una consultora que da servicios apalancados en digital para la transformación de marcas, de experiencias y de negocios. En el pasado trabajé en áreas de performance digital, compra de medios programáticos, data, analytics, así que ese es un poco mi background. Y bueno, desde el año pasado, de la mano de Bernie, empezamos con César, que ahora se va a presentar a colaborar en algunos de los cursos de Miami Ad School. ¿César? Así es. Bueno, yo soy César, trabajo con Marni en RGA hace más o menos unos 2 años. Trabajé también con él antes, también en agencias de medios, en el grupo Avas. Y bueno, ahora en RGA básicamente lidero el área de Marketing Sciences dentro de su equipo, con todo lo relacionado a medición, Business Intelligence, dashboards, insights de consumidores, etc. Así que bueno, muy, muy contentos de estar acá y de comenzar con esta charla. Y empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es un dashboard? ¿Qué es en específico un dashboard de negocio? Que es lo que vamos a ver específicamente ahora. No es más que un conjunto de elementos gráficos distribuidos de tal forma que sea fácil, sea agradable verlo con nuestros ojos y poder entender el estado de diferentes KPIs mucho más fácilmente que si tuviésemos que ir a la data cruda, ¿no? Es decir, un dashboard nos permite tener en una sola página o en varias páginas, pero de forma muy fácil, cuáles son esos diferentes KPIs
que tenemos que prestar atención y poder saber cómo actuar en consecuencia. Entonces, si vamos a la siguiente, existen múltiples tipos de dashboards, pero si tuviésemos que dividir en dos toda esa cantidad o multiplicidad de tipos de dashboards que existen, personalmente lo dividiría en dashboards de resultados y dashboards de análisis. Particularmente los dashboards de resultados, la idea es que nos permitan poder presentar los resultados de ya sea una campaña, un sitio web, una aplicación, lo que sea que estemos reportando, y poder entender si nos fue bien o nos fue mal y por qué. Y poder actuar en consecuencia, poder tener las recomendaciones de qué es lo que tengo que hacer basado en los resultados que yo acabo de ver. Entonces, para este tipo de dashboards, lo importante es poder dar esos insights y recomendaciones. Van a ser dashboards que por ahí no van a ser tan dinámicos, van a ser un poco más estáticos, porque quiero mostrar una parte de lo que se hizo para mostrar los resultados, y van a tener bastante texto, ¿sí? No van a ser los clásicos dashboards que están llenos de gráficos interactivos y filtros, sino que van a ser más estáticos y nos van a dar recomendaciones claras de lo que deberíamos hacer basado en cómo nos fue en el periodo de tiempo que estamos reportando. Por el otro lado, los dashboards de análisis sí van a ser para explorar más los datos, poder encontrar esos insights que después podríamos tomar en un dashboard de resultados para poder dar las recomendaciones, pero van a estar más focalizados ahora sí en tener gráficos, en tener mucha información para poder analizar, filtrar, ordenar, etc. ¿Y cómo Entonces, se verían si es un tipo de dashboard y el otro? y bueno, si vamos a la siguiente página, acá vemos que un dashboard de resultados, fíjense que tiene muchísimo texto que nos está explicando cuál es el insight, qué es lo que estamos viendo en la data, cuál es la acción que estamos recomendando hacer basado en lo que vimos y cuál sería como el impacto de realizar esa acción. Nos está diciendo qué tenemos que hacer basado en los resultados que tuvimos. Por el otro lado, si vemos el análisis, fíjense que acá sí ya tenemos todos los elementos, estos gráficos con filtros para poder explorar nosotros mismos esa información. ¿Sí? Entonces, ahora que entendemos un poquito mejor cuáles son esos tipos de dashboard, que son como los principales, vayamos a los pasos para poder diseñar un dashboard y no morir en el intento. Entonces, el paso número 1 es poder entender claramente qué es lo que voy a poner yo en mi dashboard, y para eso tengo que entender cuáles son mis objetivos. Si nosotros estamos, por ejemplo, manejando un sitio de e-commerce, tal vez yo lo que voy a querer ver es cuál es mi revenue, cuál es mi ganancia, cuál es el valor promedio que tengo por compra, mi conversion rate, pero tal vez algunas métricas como, no sé, la cantidad de impresiones o el reach o el costo por impresión, son cosas que no van a tener tanto que ver con lo que realmente me importa, porque mi objetivo de un e-commerce es vender y tener ganancias. Entonces van a ser datos que van a ensuciar y no no me van a permitir ver claramente cuál es mi objetivo. ¿Sí? Entonces, una vez que ya sabemos bien qué es lo que queremos mostrar, cuál es mi KPI o mis KPIs, tenemos que entender cuál es la audiencia. No es lo mismo mostrar un dashboard a un encargado de medios o un encargado de e-commerce que mostrárselo a un gerente de marketing o a un CEO o un CMO. Totalmente diferente. Uno le va a interesar por ahí un dashboard que tenga mucho más que ver con lo que veíamos antes, un dashboard de resultados, por ahí para los que están más en la alta gerencia, y por ahí alguien que está más en el día a día le va a interesar tal vez un dashboard que tenga más que ver con el dinamismo, con poder explorar y ver qué es lo que está sucediendo a nivel más detallado. Entonces hay que tener muy en claro quién es la audiencia, para qué va a usar ese dashboard, cuáles son sus expectativas, qué es lo que realmente quieren ver y qué decisiones van a tomar con él. ¿Ok? Entonces, el tercero va a ser el contenido. Una vez que ya sabemos cuáles son nuestros KPIs, a quién va a estar dirigido el dashboard, tenemos que entender, mejor dicho, tenemos que empezar a planificar cuál va a ser el contenido que tenemos que mostrar en nuestro dashboard, ¿sí? Porque si empezamos a diseñar el dashboard y empezar a meterle contenido y tablas y gráficos simplemente porque podemos hacerlo, no vamos a llegar a nada y vamos a confundir. Entonces, primero tenemos que planificar qué es lo que queremos mostrar, qué es lo que no nos puede faltar. Entonces, siguiendo con el caso de e-commerce, yo podría pensar que, ok, yo en mi dashboard lo que no puede faltar es, y tiene que estar sí o sí,
la tabla de los productos más vendidos. O, no sé, un gráfico que me muestre cuáles son las fuentes de datos que más revenue me están trayendo una vez que entran a mi sitio web. Entonces, vamos haciendo como todo ese listado de requerimientos o de componentes que sí o sí tienen que estar dentro de mi dashboard. Sí, ¿Para qué? Para que, un poco Cesu, ahí para complementar. sí, Para nosotros lo podemos hacer en una analogía con lo que es un proceso creativo de un artista, ¿no? Con lo que es tener el lienzo en blanco por delante y uno proyectar en su mente cuál es la pintura, cuál es el retrato, qué es lo que uno en su mente imagina que va a tener que representar la versión final de esa pintura, de ese retrato, de esa obra de arte. Entonces, eh, quizás es un poco romántico llamarle un dashboard una obra de arte, pero realmente tiene un poco de eso el proceso, es en sí un proceso creativo que tiene que estar bien guiado. Si tenemos que tener esa imagen visual y en nuestra mente tiene que estar claro hacia dónde, hasta dónde queremos llegar, qué es todo lo que queremos cubrir, porque si no después nos puede pasar que el lienzo nos quede corto, nos quede chico para todo lo que tenemos que representar, o que nos queden demasiado chiquititas los componentes que estamos pintando, o dibujando o colocando dentro del dashboard. exacto. Y ahí me lo conectás con el paso número 4, que es el mockup o el borrador, donde vamos a empezar a pensar un poquito cómo ubicar todos estos componentes que listamos en el paso 3, ¿no? Y esto es súper importante porque no sé si los que están acá tienen experiencia o alguna vez hicieron un dashboard, pero eh, hablando desde mi experiencia, es muy común que por ahí uno diga, bueno, quiero empezar ya mismo en mi herramienta de Business Intelligence, ya sea Data Studio, Tableau, Power BI, la que sea, quiero empezar a graficar y poner todos los elementos. Entonces, una vez que nosotros terminamos y nuestro dashboard queda hermoso y estamos súper orgullosos porque se ve lindo, muestra información que queremos mostrar, etcétera, por ahí después nos damos cuenta de que no, en realidad quedaría mejor si esto lo subo para acá y después este lo cambio por este otro. Y todos los cambios que nosotros queremos hacer dentro de una plataforma tardan 20 veces más que los cambios que podríamos hacer si nosotros agarramos un borrador en lápiz y papel y empezamos en nuestra cabeza a pensar cómo acomodar toda esa información. Nos vamos a ahorrar horas y horas y les diría que semanas de tiempo si en vez de lanzarnos directamente a una plataforma a empezar a diseñar, primero, como decía Marnie, empezamos a poner cuáles son esos componentes que no pueden faltar, acomodarlos más o menos en el dashboard de cómo queremos que se vean, ponerle los títulos, poner los tipos de gráficos, borrar, empezar de vuelta, borrar, empezar otra vez, hasta que nos sintamos 100% cómodos con esa versión. Y si vamos al siguiente paso, uno podría pensar, bueno, listo, estoy cómodo con mi versión, este mockup que hice en mi cuaderno con lápiz, voy directo a diseñar. No, wait, esperen un poquito. Todavía no. ¿Por qué? Porque también lo que puede pasar es que una vez que nosotros nos sintamos cómodos, otra persona, probablemente el que va a terminar viendo ese dashboard, el que va a ser el usuario final o el que más conoce al usuario final, nos diga, no, pero mira, la verdad que esto no es tan relevante como vos pensás. En realidad este número no debería estar acá, o te está faltando este otro número de acá que es súper importante, o deberíamos hacer más grande este componente. Entonces, de vuelta, es mucho más rápido poder hacer esos ajustes sobre un mockup que hacerlo sobre la herramienta en sí. Una vez que tenemos ese feedback, ahora sí podemos sentirnos con la confianza necesaria para poder entrar dentro de nuestra herramienta, ya sea Data Studio o cualquier otra, y ahora empezar a poner en ese hermoso lienzo en blanco todo nuestro arte que ya fue validado, tanto por los stakeholders de nuestra compañía como los del usuario final, que puede ser por ahí el cliente para el cual estamos trabajando. Entonces, habiendo dicho esto, estos son como los pasos fundamentales que hay que tener en cuenta. A veces parecen un poco tontos, pero son muy importantes y nos ahorran mucho tiempo. Vamos a pasar ahora con Marnie, que nos va a contar un poco de las mejores prácticas en cuanto al diseño de esos dashboards. Buenísimo, Cesu. Sí, y hacemos la aclaración también para setear expectativas de los que están viendo la charla. No es esta una charla en la cual ustedes vayan a aprender a hacer un dashboard en sí, eso lo cubrimos generalmente en las clases nuestras, dentro de los bootcamps, y quizás se organice en otro momento alguna otra charla que esté enfocada a eso concretamente,
pero ustedes tranquilamente van a poder, a partir de estos tips iniciales que nosotros les vamos a dar, los que estén en pasos más iniciales o los que ya estén hace tiempo generando tableros, saben que la mejor forma de aprender a generar un dashboard, como con casi todas las herramientas digitales, es haciendo, ¿sí? Es creando. El primer camino de entrada recomendado es Google Data Studio, que fue la herramienta que recién mencionó César. Es una herramienta gratuita que la pueden explorar y hay videos tutoriales que les explican cómo comenzar a jugar con esa herramienta, y si no, después ya pueden pegar el salto a utilizar otras plataformas que son pagas, como Power BI, que es de Microsoft, o Tableau, o ClickView, o ClickFolio, o Datorama. Hay un montón de plataformas, las más populares y utilizadas suelen ser Tableau, Power BI y Data Studio, pero hay muchas más, y nuestra recomendación siempre va a ser que vayan a consultar primero por lo más accesible, que son las herramientas que sean gratuitas, o quizás ustedes trabajan en un lugar donde ya tienen una de estas herramientas, o tienen la suite de Microsoft y pueden acceder a Power BI y demás. Bueno, habiendo hecho esa salvedad, no sé si hay una pregunta. Ok, estaban preguntando si después pueden acceder a la charla, sí, se va a subir a YouTube. Pasamos a la segunda sección entonces, en la cual vamos a repasar las mejores prácticas de diseño, ¿sí? Ya vimos un poco el proceso con César desde esa concepción inicial hasta ya tener el lápiz en mano y ya comenzar con la herramienta que se seleccione a diseñar el dashboard. Y ahí tenemos otra serie de tips para recomendarles en este camino, en este viaje. El primer tip tiene que ver con incluir solamente la data que es esencial, ¿sí? Esto quiere decir no que haya poca información, sino que esté el mínimo posible de información que sea necesario para tomar las decisiones que se quieran tomar. Entonces, cada una de las métricas o cada uno de los gráficos, cada uno de los análisis que vayamos a sumar a nuestro dashboard, tienen que pasar este checklist, ¿sí? Esta serie de preguntas tienen que coincidir con el propósito del dashboard, así como decía César, ¿no? En el ejemplo de un tablero que estemos construyendo para un e-commerce, si de golpe empezamos a sumar métricas que tienen que ver con el contenido en las plataformas de redes sociales, ¿sí? Los posteos, y a nuestro usuario final no le interesa en esa visual, en ese tablero, estar analizando ese tipo de información, entonces ahí estamos en un conflicto. Después, que pueda entenderse fácilmente, como casi todo lo que se trabaja en Data, en Analytics, siempre el keep it simple, el tratar de reducir a la expresión que sea más fácil de entender, ayuda mucho. Y eso tiene que ver desde con cómo nombramos las métricas, ¿sí? Supongamos que nuestro usuario del tablero, del dashboard, por citar un ejemplo, no maneja el inglés, no entiende las métricas con los nombres fancy, fabulosos que se generan en el mundo del marketing digital y de la analítica, no saben qué significan las siglas. Bueno, simplifiquemos la lectura del tablero colocando títulos que sean preguntas, que se respondan con los gráficos, o que se puedan interpretar de una forma que cualquiera que acceda a ese tablero pueda fácilmente interpretar qué es lo que se está mostrando. Después, también fijarnos que cada métrica toque aquellos atributos o aquellas variables que van a poder ser optimizadas, o sea, métricas que sean útiles. Si, por ejemplo, vamos a estar haciendo un tablero de e-commerce, representar una métrica que esté demasiado relacionada con la experiencia de consumo de contenido en una de las secciones, que por ahí le corresponde a otro área dentro de una compañía, al área de contenido, al área creativa, a lo que fuera, quizás es información que si complementa otro análisis puede ser útil, pero si no se va a poder accionar, no debería estar dentro del tablero. Y lo mismo con el tipo de frecuencia con la cual cambian las métricas o cambian los análisis. Muchas veces hemos visto nosotros tableros o dashboards que muestran, por ejemplo, imagínense en un e-commerce el top de productos que son adquiridos en la tienda, o el top de categorías que son adquiridas en la tienda. Y muy probablemente haya muchas plataformas de e-commerce en las cuales el nombre de categorías top, del 1 al 10, que se compran con mayor frecuencia, se mantengan en forma estable durante meses y meses. Digamos, siempre, imagínense un e-commerce de ropa, de indumentaria, la categoría con mayor venta es ropa deportiva, la segunda es
zapatos de mujer, la tercera es otra categoría. Si nosotros vemos que esa tendencia se mantiene a lo largo del tiempo, quizás tenemos que buscar otro nivel de granularidad, ¿sí? No ver categorías, sino ver productos que sí van a estar cambiando con mayor frecuencia, o analizar desde otro enfoque, por ejemplo, cuáles son los que más cambiaron, ¿sí? Y ahí conectamos con el segundo concepto que vamos a ver, que tiene que ver con empezar a jerarquizar los elementos, ¿sí? Se trabaja mucho en el diseño de los dashboards en entender que la atención generalmente se va a la esquina superior izquierda, es la naturaleza que, bueno, salvo que hagan un dashboard para alguien que sea de una cultura arábica, va a ser donde los ojos se van a posar en primer lugar. Entonces hay que saber que generalmente el orden de lectura se da de esa manera, de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, y por eso van a ver que muchos tableros comienzan resaltando los KPIs o las métricas principales con un indicador generalmente grande y llamativo en un layer o en una franja superior. Entonces, se suelen usar esas disposiciones de espacio jugando con distintos tamaños para representar aquello que tiene mayor o menor importancia, también en el tamaño de las letras o los números, y por qué no en el uso de espacios en blanco, ¿sí? Amigarse con el concepto de, así como en las conversaciones muchas veces el silencio es comunicar, en un dashboard el espacio en blanco da un respiro visual, permite poner el foco donde hay que ponerlo realmente y no saturar de información y saturar la visual del usuario. Entonces, hasta ahora lo que vimos fue más un keep it simple, aprovechar las jerarquías de los distintos tamaños y las posiciones. Y conectamos con el tercer tip. El tercer tip tiene que ver con darle contexto a las métricas, a los números, ¿sí? También, caso típico que muchas veces nos ha pasado que hemos visto algunos hábitos de reportería que lo que implican es decir, bueno, tuvimos 1000 sesiones y 500 compras y 20 productos que fueron agregados al carrito en promedio. Y el número solo no indica ninguna certeza de si es algo positivo o negativo. Necesitamos poner ese número en referencia, en relación con ya sea un periodo de tiempo comparable, ¿sí? Saber cómo viene cambiando esa métrica a lo largo del tiempo, cómo varió, cuál fue el delta, ¿sí? O el famoso, este triangulito que van a ver en algunos dashboards, suele representar el cambio versus periodo anterior. O incluso también si tenemos targets, objetivos definidos, sabemos que en el mes necesitamos alcanzar las 3000 ventas y estamos ya en la mitad del mes, bueno, tener 1000 ventas a la mitad del mes no es una noticia tan buena. Deberíamos tener por lo menos 1500 ventas si queremos alcanzar esa proyección. Estoy asumiendo obviamente una proyección muy lineal, pero que se entienda que no tiene que estar el número suelto, por decirlo, la métrica sin ningún tipo de contexto, sino que tenemos que entender, ¿es mejor o peor de lo que veníamos teniendo? ¿Es mayor o inferior a lo que esperábamos tener a esta altura del periodo? ¿Es un cambio disruptivo o es una tendencia estable que se viene dando en forma sostenida? El tip 4 de lo que habla también es de la agrupación de métricas que estén relacionadas, ¿sí? Esto, por ejemplo, si uno, como decía César, no planifica bien cómo va a diseñar ese tablero, cómo va a disponer los elementos, puede sentirse tentado a que se nos van ocurriendo nuevos análisis y los vamos colocando, y los vamos agregando, y los seguimos agregando, agregando, agregando. Entonces, si no seguimos una determinada lógica que, por ejemplo, trace una jerarquía también de ir desde lo más general en la parte superior a lo más específico en la parte inferior, o empezar a segmentar los datos y, por ejemplo, si vamos a hacer análisis geográficos que estén en una sección del tablero, si vamos a hacer un ranking que esté en otra sección, si vamos a hacer un análisis de tendencia que esté en otra sección, o incluso poder jugar con algunas comparaciones. Queremos comparar, por ejemplo, lo que se genera en ventas del e-commerce en su plaza principal, que puede ser la ciudad capital de un mercado, versus lo que sucede en el resto del país, en el resto de las provincias o estados. Entonces,
colocamos esa información agrupada de tal forma que facilite la interpretación. ¿Sí? Tenemos que facilitar esto a través de títulos que identifiquen esas secciones y tratar de no ir y volver con la información, ¿sí? de hacerle sentir al usuario que está viendo primero datos agregados o generales o un overview, una visión general, y después entra a una visión muy específica y más abajo en el dashboard vuelve a tener una visión general. Entonces, todas esas incoherencias van generando que la lectura del dashboard se complique, la lectura y también la interpretación de los insights, que es lo principal que queremos generar. El siguiente tip tiene que ver con ser consistente en el uso de recursos y de las paletas de colores, ¿sí? De nuevo decimos que es un poco un arte generar un tablero, un dashboard, y lo decimos desde el concepto de un dashboard que en uno de sus enfoques utiliza un tipo de gráfico para representar una tendencia. Si después representamos otra tendencia que sea similar, deberíamos usar el mismo tipo de gráfico para que el usuario entienda que queremos fomentar la comparación entre un elemento y el otro. Del mismo modo, si estamos representando KPIs, tratar de que si tienen el mismo nivel de jerarquía, tengan el mismo tamaño, tengan el mismo tipo de ubicación. Todo eso ayuda, es como que canaliza la atención y permite que fluya la interpretación de cada uno de los gráficos y del dashboard que se transforma en una suma de esos componentes de una forma mucho más fácil. Y también con el uso de los colores, tratar de usar el color a favor, ¿no? Como siempre se suelen, por ejemplo, utilizar colores que naturalmente a nivel universal son identificados como algo positivo, como pueden ser el verde para resultados que están acompañando, el rojo para resultados que no están siendo tan buenos o métricas que van en descenso, los indicadores de flechas hacia arriba, flechas hacia abajo, o lo mismo también cuando pensamos en agregarle a tablas, por ejemplo, que son elementos que no son tan visuales, un elemento de mapa de calor que marque de mayor a menor intensidad de color o un semáforo del rojo al verde para poder facilitar la lectura al vuelo, ¿no? Como la rápida interpretación sin tener que estar invirtiendo más tiempo que el necesario. Hasta inclusive destacar el valor máximo en negrita o representar en un gráfico de tendencia cuál es la línea promedio de tendencia que se viene teniendo, si estamos por debajo o por encima del promedio. Entonces todos esos elementos, ese juego en el uso de recursos y en los colores, también ayudan a que la interpretación sea más efectiva. Después, otro concepto que ayuda mucho y tiene que ver también con esta simplificación, pasa en cómo mostramos los números, ¿no? Y se maneja mucho ya por naturaleza en casi todos los tableros, redondear y resumir las métricas. Y se usan mucho estos indicadores de los Ks o Ks para representar los miles, o las Ms para los millones, usar esa abreviatura de puntos, de comas, y también simplificar los decimales, porque a ciencia cierta, el utilizar las abreviaturas facilita la interpretación y desgasta menos a la mente, y por otro lado, cuando reducimos decimales, estamos evitando que se vea el detalle en algo que no va a hacer la diferencia. O sea, saber que el e-commerce generó $431.72 no hace ninguna diferencia a saber que estamos facturando alrededor de $431. Entonces, no hay que excederse en el nivel de detalle donde no lo vemos realmente necesario. Y también algo que recomendamos mucho tiene que ver con incluir un glosario o una guía de uso. Nosotros, sobre todo en lo que son tableros, me imagino que varios de ustedes trabajan en relación a proyectos de marketing o de e-commerce, o mismo pueden ser proyectos de otra índole, de desarrollo de producto, etc. Y existen muchas siglas, muchos diminutivos, muchas formas de llamarles a los elementos, existen cuestiones idiomáticas, un montón de elementos que nosotros tenemos que facilitar. Entonces, generalmente nosotros recomendamos incluir una página aparte, o si no,
tooltips, que son indicadores como los que verán ustedes en muchas plataformas de ayuda, como el iconito del signo de pregunta o de un mensaje, como el que aparece ahí a la derecha de las Frequent Asked Questions, que puede ayudar al usuario a primero saber para qué sirve el dashboard, cómo debería navegarlo, cómo debería utilizarlo, y también algunas indicaciones que hagan referencia a la metodología, ¿no? Como dejarle saber al usuario: este es el dashboard de e-commerce que se alimenta de una cuenta de Google Analytics, la información se refresca o se actualiza cada una hora, las fuentes de datos adicionales que se utilizan son esta y aquella, y las métricas principales son, y ahí el recorrido de cuáles son, por ejemplo, métricas de qué significa el conversion rate, qué significa el ticket promedio, qué significa, cómo está calculado el ROI, el ROI o el retorno de la inversión, digamos, todo aquello que ahí sí es mejor que sobre y no que falte, contrariamente a lo que ocurre visualmente con el tablero, ¿sí? Y generalmente se va aprendiendo mucho del intercambio con el usuario en cuáles son esas preguntas más frecuentes, ¿sí? Y si hablamos de intercambio con el usuario, hacemos también referencia a que es muy importante que se tenga una evolución constante en base al feedback. Un tablero, un dashboard, así como empieza mucho antes del momento del diseño, tampoco termina al momento de llegar a la versión que se entrega al cliente. Es más, un tablero funciona más en ese sentido como un producto o como una aplicación. Lo que lanzamos el primer día que damos acceso a nuestro usuario final es la versión 1.0. Y después, detrás de esa versión 1.0, deberían venir la 1.1, 1.2, 1.3, que vayan cambiando, que vayan evolucionando de acuerdo al uso que se da por parte de los usuarios. Entonces tenemos que animarnos a pedir ese feedback activo, porque no hay nada más triste que un dashboard hermoso, con muy buena información, al cual nadie accede. ¿Sí? Es como tener una casa con 4 pisos y un montón de espacio para compartir y que nadie venga a visitarnos. Entonces, tenemos que implementar la medición de cuántas personas acceden al tablero, saber con qué frecuencia acceden, si lo están utilizando o no, abrir espacios de reunión y de consulta, porque muchas veces para el usuario que accede a un tablero que desarrolló, que diseñó otra persona, más si no lo involucramos en el proceso, es difícil sacarle el mayor jugo. Entonces corremos el riesgo de que lo descarten o lo dejen de utilizar simplemente porque no terminaron de entender o porque creyeron que la información no estaba y quizás lo que tenían que hacer era elegir un filtro diferente o deberían navegar la información de otra manera. Entonces, abrir esos espacios dejando un tiempo prudente, ¿no? Una semana después del lanzamiento del dashboard o de haberlo compartido, preguntamos qué es lo que entienden, qué es lo que no, qué es lo que utilizan más y menos, para saber si tenemos que cambiar la jerarquía de los elementos. Les preguntamos si falta alguna información que les resulte útil, o si alguno de los gráficos no les aporta ningún valor, no le ven ningún tipo de aporte a la toma de decisiones. Entonces, hay que animarse a poner en tela de juicio el tablero y poder plantear los cambios que sean necesarios para que realmente sea utilizado y sea valioso. Ahí no sé si hicieron una pregunta, fue... No, yo ok. solamente estaba sumando que a todo esto es súper importante ver si realmente se está utilizando o no el dashboard, y para eso, nada, siguiendo con lo de la herramienta gratuita de Google Data Studio, también es muy fácil ponerle el código de seguimiento de Google Analytics para poder revisar si los usuarios están realmente entrando o no, desde dónde están entrando, qué páginas están visitando de ese dashboard, y nada, solamente lo comentaba porque es muy fácil hacerlo, pero no muchos saben cómo, o saben que existe esa posibilidad. Y bueno, nos permite ver un poco esto que estás mencionando a vos, que es ver si realmente lo usan o no, si les sirve, y de ahí poder decirles, bueno, si durante 2 semanas no están utilizando el dashboard, disparar un mail: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tienen alguna duda con respecto al dashboard? Vemos que no lo están utilizando mucho y queríamos saber si es porque no lo entienden, o porque no le den valor, o porque creen que hay que sumarle algo más. Entonces, nada, que sepan que está esa posibilidad. Sí, incluso hay veces que también ocurre otra cosa, que es que
quizás el dashboard es apreciado, es utilizado, también puede ser que cambie el usuario. ¿Sí? Imagínense que estamos trabajando para un gerente de marketing, o para un responsable de e-commerce, o para un equipo interno, si trabajamos en una agencia, por ejemplo, y las personas rotan, cambian. Entonces sale una persona e ingresa otro nuevo responsable de e-commerce, gerente, SEO, lo que fuera. Entonces probablemente vamos a tener que revisar la información que estamos mostrando y estar abiertos a esos cambios. Bueno, y ya nos estamos acercando al final de la charla. Les trajimos también algunos bonus tracks. Acá obviamente después van a tener la presentación, como dijeron, que va a estar subida al canal de YouTube de Miami Ad School. Hay un link aquí que les permite ver algunos de estos principios. No son exactamente los mismos, pero son similares, en acción con casos reales, con tableros que son más visuales y diseñados, pero también está bueno que vuelvan, que retomen sobre estos tips cuando estén realizando sus propias experiencias, como les decíamos antes. Y otro bonus track, que acá César les puede hacer un poco comentario de qué es Sí, este hermoso tablero. Ahí es pueden escanear una, el código. es una guía que es bastante antigua, creo que no sé si 2003 o 2006 o por ahí, pero que sin embargo sigue bastante vigente al día de hoy, que nos ayuda mucho cuando queremos entender cuál es el mejor gráfico para poder entender una determinada métrica o dimensión. Uno muchas veces dice, bueno, quiero ver, no sé, el top de ventas por categoría de producto, dice, bueno, ¿y cómo lo grafico esto? ¿Hago una tabla? ¿Hago un gráfico de barras? ¿Hago un pie chart? Y bueno, este recurso nos ayuda un poco a entender eso, ¿no? Si queremos ver métricas más de comparación para comprobar distintas dimensiones, ahí nos empieza a decir como árbol de decisión, ok, quiero comparar, ¿qué quiero comparar? A través del tiempo, una dimensión, o quiero comparar distintos ítems. Entonces ahí podemos ir viendo un poquito, según lo que nosotros queremos mostrar, cuál es el gráfico sugerido, tanto en comparación como para ver relaciones entre diferentes variables, o la distribución de una sola variable para ver cómo se comporta, qué tipo de distribución tiene, o para ver cómo se compone una determinada dimensión, que por ahí es muy común para ver en pie charts o en barras apiladas. Entonces, está como bueno, es como un muy buen punto de partida a la hora de elegir qué gráfico queremos utilizar en nuestros dashboards, ¿no? Total. Y bueno, y igualmente ahora vamos a abrir el espacio para preguntas, y si quieren consultar por algo adicional, como bien había dicho Bernie al principio, y ahí también tienen los links en el chat, pero son todos obviamente bienvenidos si quieren explorar de qué tratan los bootcamps de plan de medios y el de marketing digital. Próximamente, es casi una primicia, que estamos trabajando ahí con Bernie y el equipo de Miami Ad School para estructurar un bootcamp específico de Data and Insights, así que eso en los próximos meses va a haber novedades para cuando se lance, y obviamente va a ser un programa completo que va a recorrer todo un proceso de generación de insights a partir de datos de distintas fuentes, y también se va a estar compartiendo la información por los canales de Miami Ad School. Por último, también, porque parte de la audiencia quizás estén explorando, dando sus pasos en lo que es la analítica, el análisis de datos, pueden explorar las oportunidades que existen actualmente en RGA para sumarse a nuestro equipo. En el corto plazo estamos buscando candidatos y completar nuestras posiciones con personas que estén basadas en Argentina, en cualquier provincia. Pero en un mediano plazo es muy posible que también abramos búsquedas en otros mercados de Latinoamérica. Y bueno, también este mensaje, ¿no? que la data los acompañe, pero también si tienen alguna consulta, pueden hacérnosla llegar. Están ahí nuestros datos de contacto, y más allá de invitarlos a formar parte de los cursos de Miami Ad School, sus consultas no van a molestarnos, y si no encontramos una respuesta fácil, vamos a tratar de guiarlos de la mejor manera para que puedan obtener la respuesta que están buscando. Así que bueno, con eso terminamos la exposición, pero como decía, si alguno
tiene alguna consulta, alguna pregunta que quiera hacernos, estamos a disposición. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias César. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con, bien, digo, para romper el hielo, algo que justo hablábamos ayer, que es, bueno, ¿en qué momento la data? Si es al principio, al final del proceso estratégico, incluso vos decías, bueno, no puede ser que siempre nos pongan en la cola, podemos arrancar, o sea, si querés ampliar un poco ese tema que ayer comentabas, o sea, cómo iniciar el proceso de planificación de Data Analytics y de Dashboard, digamos. Sí, ahora, muchas veces sucede que se menosprecia, o se minimiza, o se deja para último momento el diseño estratégico de los enfoques de medición, ¿no? Ya sea que tenemos que diseñar una estrategia de medición para un sitio, para una campaña, o mismo que necesitamos acceder a información para tomar decisiones, pasa mucho que se lanza el sitio y después se piensa en si se está midiendo o no, y se piensa en si se tiene el reporte adecuado o no, y se piensa en si se puede tener un dashboard automatizado o no, y todo eso un poco se hace a contrarreloj o se hace en una forma que es contraproducente, ¿no? Que generalmente lo más recomendable es ser un poco más previsor y ya pensar en cuáles van a ser la mejor forma de encarar los enfoques de datos o de analítica es pensar en las preguntas que uno quiere responder. No buscar las respuestas inicialmente, porque muchas veces quizás un tablero, como bien explicó César, hay distintos tipos de tablero, pero o un tablero puede no ser la mejor solución, quizás lo que se necesita es un reporte automatizado que llega por mail con una tabla, por decir algo. Entonces hay que pensar bien primero en qué respuesta y qué es lo que se quiere resolver. Después sí, se encara el proceso y se desarrolla lo que haya que desarrollar, pero es muy necesario tomarse ese tiempo, parar la pelota, como decimos acá en Argentina, y primero pensar por qué, cómo y para qué, y después sí, el qué fluye solo. Perfecto. Y la otra pregunta tenía que ver con algo que mostraste hace un rato, que es, usualmente uno ve mucho sobre el tema Data Analytics, pero digo, el curso se llama Data and Insights. ¿Por qué? Eh, Porque, a ver, para nosotros es esencial que los datos por sí solos no representan ningún valor. Uno acumular métricas o acumular gráficos en un tablero no aportan nada si no se piensa en cuál va a ser el aprendizaje que se quiere obtener. Por eso decimos que todo componente que está en un tablero tiene que poder tener como consecuencia la toma de una decisión o algo que se pueda optimizar, algo que se pueda cambiar para bien. Si no, no debería estar en el dashboard o no debería estar en el reporte. Esa es un poco nuestra filosofía, es llegar desde el dato o desde la métrica o desde el número o desde el gráfico inclusive a la inteligencia y al poder interpretar ese dato, esa métrica en su contexto, en su tendencia, en su comparación y saber qué es lo que uno tiene que cambiar para poder potenciar un resultado. Entonces siempre el insight es como, digamos, como si uno estuviese cocinando. Estoy mucho con las analogías hoy. Eh, los datos pueden ser interpretados como los ingredientes. El dashboard es un poco la receta y uno presenta el plato, pero después lo que ocurre una vez que uno prueba ese plato y cómo lo va a mejorar para la próxima vez va a tener que ver con cómo lo comemos, ¿no? Entonces hay que procesar esa información, ese alimento que nos dan los datos y hay que llegar a los aprendizajes. Perfecto. Y algún tip, si querés, porque justo hoy hablaba con un estratega y hablábamos del tema de la cantidad de datos que hay y le decía, bueno, la clave está en la curaduría, ¿no? ¿Algún tip para llegar a ese insight, para decir, che, como lo que decís vos, o sea, los datos por sí solos quizás no tienen valor, el valor está en el insight que puedes sacar. ¿Algún tip para llegar ahí? O algún error frecuente. Ahí, Jesús, no sé si vos... Yo creo que a veces para priorizar, como dijiste, vivimos en un mar de información y de fuentes de datos y a veces se nos inunda la oficina o la casa ahora
de distintos tipos de datos y tenemos que ver cómo nos priorizamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que elegir de ahí? Y hay un framework muy útil que se llama So What, que consiste básicamente en agarrar esa métrica o ese dato que tenemos a disposición y preguntarle so what 3 veces hasta que ese dato nos diga si podemos o no realizar una acción. Entonces, por ejemplo, si tenemos en cuenta, no sé, la métrica de impresiones, ¿no? Yo tengo, no sé, 1 millón de impresiones y va a depender de la industria a la que yo pertenezca o el equipo al que yo pertenezca, si eso me sirve o no me sirve. Entonces, ok, 1 millón de impresiones, so what? ¿Y ahora qué? Entonces, no sé, y ahora significa que si tengo 1 millón de impresiones, estoy llegándole a muchísima gente. Ok, ¿eso es una acción? No, no es una acción, no me está dando ningún next step. Entonces, tal vez no es lo mejor para el tipo de trabajo que yo estoy tratando de llevar a cabo. Entonces, si a cada una de esas métricas o fuentes de datos le pregunto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y no me terminan de dar una acción concreta, no debería realmente utilizarlas o tenerlas tanto en cuenta a la hora de poder explotar esa información y demostrar algo. Y lo mismo aplica para los dashboards. Si yo a cada una de las métricas que tengo disponibles, les pregunto realmente para qué me van a servir, y si después de preguntarle 3 veces todavía no tengo una acción concreta, y no debería ser la métrica correcta para incluir. Tal vez es un poco difícil para explicar sin tener algún gráfico en los cursos. De hecho, es una de las cosas que tocamos y es como un gráfico de decisiones y es un poco más simple de ver. Pero básicamente consiste en preguntarle a la data realmente si me va a servir o no me va a servir para tomar una decisión. Y si no me sirve para tomar una decisión, no es el tipo de dato correcto. Perfecto. Bueno, les agradecemos nuevamente a todos por haber participado. Gracias de vuelta a Martín, César, y gracias por las oportunidades que nos están compartiendo ahí con todos. Y a los que les interese la charla, como les comentaba antes a quien nos había preguntado, va a estar subida al canal de YouTube, y pronto les vamos a contar, como decía César, sobre el bootcamp de Data and Insights que vamos a lanzar. Bueno, un abrazo a todos, y nos estaremos viendo en alguna próxima charla. Dale, gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Chao. cuídate, acompaña.